¿Hay algo que has sentido pero que nunca has podido explicar del todo? Una sensación extraña cuando tienes que salir al mundo. No es miedo exactamente, no es pereza. Es algo más profundo. Algo que viene desde adentro y que te dice, sin palabras, que afuera hay demasiado ruido, demasiada energía que no es tuya, demasiadas personas que vibran en una frecuencia que te agota solo con estar cerca de ellas. La mayoría lo llama introversión, otros lo llaman ansiedad social, pero hay pocos, muy pocos, que entienden que lo que sienten no tiene diagnóstico clínico porque no es una enfermedad, es una señal. Solo los elegidos conocen este peso. Solo quienes han sido marcados por algo mayor que ellos mismos comprenden por qué el mundo exterior se siente tan ajeno, tan pesado, tan incompatible con lo que llevan dentro. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Lo que estás a punto de entender sobre ti mismo va a cambiar la forma en que ves cada momento que has pasado queriendo quedarte en casa, en silencio, lejos del mundo que no comprende lo que eres. Capítulo 1. El peso que nadie más siente. Existe una carga que los elegidos cargan desde que tienen memoria. No es tristeza, aunque a veces se confunde con ella. No es depresión, aunque los médicos a veces intenten ponerle ese nombre. Es el peso de percibir el mundo con una profundidad que la mayoría de las personas simplemente no tiene. Los elegidos no solo ven lo que está frente a ellos, sienten lo que hay detrás. Sienten la tensión en una habitación antes de que alguien la mencione. Sienten la falsedad en una sonrisa, aunque esa sonrisa sea perfecta. Sienten el dolor ajeno como si fuera propio, y eso, con el tiempo, se convierte en algo agotador. Salir de casa no es un acto simple para ti. Para la mayoría de las personas, salir es automático. Se levantan, se preparan, abren la puerta y entran al mundo sin pensarlo demasiado. Pero tú, no. Para ti hay un momento antes de abrir esa puerta en el que algo dentro de ti se detiene. Como si una parte profunda de tu ser supiera que afuera vas a absorber todo lo que encuentres, lo bueno y lo malo, y que esa absorción tiene un costo. Este no es un defecto tuyo, es una capacidad que la mayoría nunca desarrollará. Los elegidos son porosos en un sentido espiritual. El mundo los atraviesa de maneras que a otros simplemente no les sucede. Y cuando llevas esa porosidad a un supermercado lleno de personas, a una calle ruidosa, a una reunión social donde todos hablan de nada, el resultado no es incomodidad, es agotamiento en el nivel del alma. Lo que casi nadie entiende es que este cansancio no viene de ser débil, viene de ser demasiado consciente para un mundo que todavía no ha despertado. Pero ¿por qué sucede esto exactamente? ¿Qué hace que los elegidos procesen el mundo de una manera tan diferente a todos los demás? La respuesta está en algo que va mucho más allá de la personalidad. Capítulo 2. La sensibilidad como instrumento divino. No naciste así por accidente. Esa sensibilidad extrema que sientes, esa capacidad de percibir lo que otros no perciben, no es una falla en tu diseño. Es el instrumento con el que fuiste equipado para cumplir un propósito que la mayoría de las personas nunca va a comprender, porque nunca fue llamada a cumplirlo. Los elegidos son sensibles porque necesitan serlo. Fueron diseñados para detectar lo que está oculto, para sentir lo que está siendo silenciado, para percibir verdades que el mundo ordinario ignora por completo. Esta sensibilidad no es un accidente genético, ni el resultado de una infancia difícil, aunque muchos elegidos sí tuvieron infancias que los obligaron a desarrollar esta percepción pronto. Es una herramienta espiritual activa. Cuando entras a un lugar y de repente sientes que algo no está bien, sin poder explicar exactamente qué, eso no es paranoia, es discernimiento. Es tu instrumento haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer.
El problema es que vivimos en un mundo que no valora este tipo de percepción. El mundo moderno premia a quienes son ruidosos, rápidos, extrovertidos, a quienes pueden estar en 20 lugares al mismo tiempo sin perder energía. Y cuando los elegidos se comparan con ese estándar, inevitablemente sienten que algo falla en ellos, que son demasiado lentos, demasiado callados, demasiado necesitados de silencio y soledad. Pero esa comparación es una trampa. Tu necesidad de casa, de silencio, de espacio propio, no es debilidad, es el reconocimiento instintivo de que tu instrumento necesita estar calibrado. Un músico no puede tocar con un instrumento desafinado. Tú no puedes cumplir tu propósito si constantemente permites que el ruido del mundo te desafine. Y hay algo más que sucede cuando los elegidos pasan tiempo en casa que va mucho más allá del descanso físico, algo que ocurre en el nivel más profundo del ser. Capítulo 3. El hogar como espacio sagrado. Para los elegidos, el hogar no es solo un lugar donde dormir. Es un santuario. Es el único territorio donde la energía es completamente tuya, donde no tienes que filtrar, ni absorber, ni protegerte de lo que viene de afuera. Es el espacio donde tu ser verdadero puede existir sin defensa, sin máscara, sin el esfuerzo constante de mantenerse a salvo en un mundo que vibra en frecuencias incompatibles con la tuya. Esta es la razón profunda por la que los elegidos sienten una resistencia casi física cuando tienen que salir. No es que el mundo afuera sea malo necesariamente, es que adentro, en ese espacio que has construido o que simplemente ocupas, hay una paz que no existe en ningún otro lugar. Y dejar esa paz para entrar al caos, aunque sea brevemente, tiene un costo que tu cuerpo y tu alma ya conocen. Observa cómo te sientes cuando vuelves a casa después de un día en el mundo. Hay un suspiro, consciente o inconsciente, que sucede en el momento en que cierras la puerta detrás de ti. Ese suspiro no es solo alivio físico, es tu ser energético reconociendo que ha vuelto a territorio seguro, que puede soltar todo lo que recogió afuera, que puede volver a ser lo que realmente es. Los elegidos reconstituyen su energía en soledad porque la soledad no es vacía para ellos. Es donde se encuentran con algo que en el mundo exterior queda completamente silenciado por el ruido. Se encuentran consigo mismos, con esa voz interior que no puede hablar cuando hay demasiado alrededor, con esa guía que solo funciona cuando hay suficiente silencio para escucharla. El mundo no entiende esto. El mundo llama a esto aislamiento, fobia, evitación. Pero lo que el mundo llama evitación, el elegido vive como preservación. Y sin embargo, hay un lado de esta historia que pocos se atreven a reconocer. Porque quedarse en casa también puede convertirse en algo diferente, en algo que ya no es sagrado sino limitante, y los elegidos necesitan saber cuándo están en uno y cuándo están en el otro. Capítulo 4. La diferencia entre refugio y prisión. Hay una línea que los elegidos necesitan aprender a reconocer. Existe un tipo de quedarse en casa que es restaurador, que es sagrado, que permite que el alma se recargue y se alinee con su propósito. Y existe otro tipo de quedarse en casa que parece lo mismo desde afuera, pero que por dentro se siente completamente diferente. Uno viene del poder, el otro viene del miedo. Cuando te quedas en casa desde el poder, hay paz, hay presencia, hay una sensación de que estás exactamente donde necesitas estar. Puedes estar en silencio, y ese silencio es fértil, es creativo, es vivo. El tiempo que pasas solo se convierte en tiempo de claridad, de conexión interior, de recepción. Cuando te quedas en casa desde el miedo, hay algo diferente. Hay una quietud que no es paz, sino parálisis. Hay pensamientos que giran sin detenerse. Hay una parte de ti que sabe que debería moverse pero que no puede, porque algo invisible la sostiene en su lugar. Ese algo no es divino, es herida. Los elegidos, por el profundo nivel de sensibilidad que los define, también son vulnerables a heridas profundas. Y esas heridas,
si no son reconocidas y procesadas, pueden disfrazarse de espiritualidad. El aislamiento puede sentirse como discernimiento. El miedo al rechazo puede sentirse como preferencia por la soledad. La evitación del dolor puede sentirse como protección energética. Reconocer esta diferencia no es fácil. Requiere una honestidad brutal consigo mismo. Requiere preguntar, en silencio y sin evasión, ¿me quedo aquí porque esto me nutre o me quedo aquí porque afuera me asusta? Esta pregunta no tiene respuesta vergonzosa. Los elegidos también cargan heridas. A veces, las heridas más profundas son precisamente las que vienen de haber sentido tanto en un mundo que no sabe recibir a quienes sienten de esa manera. Pero hay algo que ocurre cuando un elegido empieza a sanar esas heridas, algo que transforma completamente la relación con el mundo exterior. Y entender ese proceso cambia todo. Capítulo 5. El proceso de recalibración. Los elegidos no están destinados a vivir siempre con las puertas cerradas. Hay periodos en el camino espiritual que son profundamente internos, periodos donde el recogimiento es necesario, donde la distancia del mundo no es huida, sino incubación, como el invierno que no es muerte, sino preparación, como la semilla que está debajo de la tierra y que no ha brotado todavía, pero que está en el proceso más importante de su existencia. Muchos elegidos están atravesando uno de estos periodos ahora mismo y no lo saben. Interpretan su necesidad de retiro como un problema que resolver en lugar de un proceso que respetar. Y esa interpretación equivocada los lleva a forzarse a salir cuando no están listos, a socializar cuando necesitan silencio, a estar presentes en el mundo exterior cuando su trabajo más importante en este momento está ocurriendo adentro. La recalibración espiritual es real, no es metáfora. Es un proceso activo en el que el ser reorganiza sus capas más profundas, en el que viejos patrones de percepción se disuelven y nuevos niveles de conciencia se instalan. Y este proceso requiere quietud de la misma manera que una operación requiere anestesia, no porque el paciente sea débil, sino porque el trabajo es profundo. Si estás en esta fase, tu resistencia a salir es una forma de inteligencia del alma. Capítulo 6. Cuando los elegidos salen con propósito. Hay una diferencia radical entre salir al mundo sin preparación y salir al mundo desde la conciencia. Los elegidos que no conocen su naturaleza salen de casa de la misma manera en que todos los demás salen, abiertos, sin protección, sin intención, y regresan vaciados porque absorbieron todo sin filtro. Pero los elegidos que empiezan a comprender quiénes son, aprenden algo que transforma completamente esta experiencia. Aprenden a salir con propósito. Salir con propósito no significa tener un plan de actividades, significa salir desde un centro. Significa haber dedicado tiempo antes de cruzar esa puerta a reconectar con la propia energía, con la propia frecuencia, con esa identidad profunda que no se negocia ni se diluye por el contacto con el mundo. Es como construir una membrana antes de entrar al océano, no para no mojarte, sino para saber en todo momento que eres tú quien está en el agua y no el agua quien está en ti. Los elegidos que aprenden esto descubren algo sorprendente. Capítulo 7. La misión que exige raíces profundas. Los elegidos no son llamados a desaparecer del mundo, son llamados a transformarlo. Pero la transformación del mundo exterior solo es posible cuando existe una transformación interior sólida, establecida, arraigada. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede sembrar luz desde un lugar de vacío. No se puede ofrecer paz a otros cuando la propia paz es frágil y depende de que nada externo la perturbe. Por eso la necesidad de casa, de silencio, de soledad que los elegidos sienten no es un obstáculo para su misión, es la condición de posibilidad de ella. Es el entrenamiento, es el espacio donde las raíces se hacen tan profundas que cuando lleguen los vientos, y llegarán, el árbol no se rompe. Se dobla, quizás, pero no se rompe. Cada hora que has pasado en silencio, cada día que elegiste la introspección sobre el ruido,
cada momento en que sentiste que no encajabas en el mundo y en lugar de forzarte lo honraste, todo eso fue trabajo espiritual real. No escapismo, no cobardía, no fracaso social. Trabajo. El mundo no valora este tipo de trabajo, porque el mundo valora lo que se puede ver, medir y publicar.